un terreno común de convergencia por identidad entre los ideólogos y cabecillas políticos del imperialismo fascista, encabezado ya por la CIA y el imperialismo norteamericano, que a su vez era secundado por los demás países imperialistas de Europa, incluido tanto la Alemania revanchista como por Inglaterra y el imperialismo parasitario y retrógrado de la Iglesia Católica Vaticano y sus hienas jesuitas, por un lado, y por la otra parte, por los ideólogos y cabecillas políticos de los renegados revisionistas khrushchevistas que ya habían perpetrado el golpe de Estado de restauración capitalista en la Unión Soviética, asaltado el partido, los mandos del Ejército Rojo y el gobierno de los soviets, por lo que desde entonces se erigían como los representantes y exponentes de la máxima expresión de esta condición de architraidores en la fase contemporánea de actualidad, esto es, en esta etapa histórica que se denomina de los tiempos actuales de la época contemporánea. Lo del común denominador o terreno común es que siendo ambos imperialistas y revisionistas, partidarios y defensores a ultranza del individualismo burgués como inevitable núcleo ideológico esencial de la concepción y práctica del capitalismo y por lo tanto al mismo tiempo de la burguesía, que es el órgano del capital, por lo que deviene en paradójica ironía que al momento de su embestida aunada y coordinada entre sí contra el socialismo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, hayan apelado a la estratagema o ardid de erigir en el mayor pecado y asunto central de su estrategia propagandística e ideológica en contra de José Stalin el supuesto culto a la personalidad practicada por éste, y sobre dicha invención tan especulativa como calumniosa y sin ningún asidero práctico real ni teórico de ambas partes del imperialismo y el revisionismo, hacen una colusión para montar una cadena de falacias en la que destaca como el eslabón clave de dicha cadena el supuesto fracaso de la Revolución Socialista de octubre del 1917 y su programa de creación y realización del socialismo en la Unión Soviética, dejando completamente sepultado por un cálculo deliberado con el más denso manto de ignominia preconcebida las tangibles realizaciones y profundas transformaciones hechas por el socialismo proletario en general, que cambiaron de pie a cabeza el mundo entero desde octubre del 1917, cuando Lenin, como jefe líder del Partido Comunista Bolchevique que condujo al triunfo de la Revolución Socialista de octubre sobre el zarismo, el capitalismo, el imperialismo y sobre toda la reacción mundial, como del oscurantismo reaccionario más atroz, pero los logros y realizaciones concretas efectuados en todos y cada uno de los terrenos, en todo el curso de los 37 años, desde octubre del 17 al 1953, fecha de la muerte de Stalin, esto es, desde los logros de las transformaciones más profundas en lo económico, en lo social, como en la cultura, tanto material y espiritual, y singularmente en lo ideológico, político y moral de los pueblos de la URSS, pero principalmente desde el 1924, cuando, tras el suceso trágico de magnitud inconmensurable de la muerte de Lenin, quedó Stalin al mando como jefe y líder del partido, del Estado socialista, del Ejército Rojo y los trabajadores soviéticos, teniéndose que batir a muerte en forma intrépida no solo contra la intente agresora internacional de países imperialistas y todos los reaccionarios, sino internamente
contra los restos del capitalismo y del zarismo, pero por sobre todo contra el oportunismo y el revisionismo que se encarnara en el trotskismo. Es indudable que es grosera y burdamente paradójico, por su monumental carácter contradictorio, que las dos partes del núcleo depositario del individualismo a ultranza a lo largo del mundo, que lleva a ambas partes de mano al absurdo y falso criterio de que son las grandes personalidades, individualidades, los hombres geniales y ricos, los que hacen la historia y producen transformaciones a todo lo largo y ancho de la historia universal, lo que no solo ha sido desmentido y desmontado por el materialismo histórico y su espíritu marxista-leninista como conciencia ideológica, sino que estos han establecido y demostrado que son las masas populares y trabajadoras en particular las que constituyen la locomotora y el combustible vital que mueve, hace y transforma la historia. Lo que es palpable en el caso de la destrucción por medio de la Revolución de Octubre en Rusia de la cárcel de naciones y pueblos que era el zarismo, y para sobre sus ruinas y polvo construir el socialismo proletario que realizó y encarnó en la URSS bajo el liderazgo y la jefatura genial y correcta como heroica del gran comandante José Vissarionovich Stalin, líder internacional del movimiento comunista mundial, como de cada uno de los comunistas revolucionarios de los distintos países del mundo, al que le cupo la gloria imperecedera de su papel protagonista, además de en la dirección de la edificación de la URSS, en la derrota y sepultura definitiva del hitlerismo y el musolinismo, tras haber Stalin convertido a la URSS en el batallón de vanguardia y tropa de choque contra las hordas genocidas de criminales de lesa humanidad de Hitler, Mussolini, Franco, Toho, el alias Papa y su perverso imperio esclavista, parasitario y oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano, Romana y Cristiana. Pero el materialismo histórico, por ser eminentemente dialéctico, no le crea ni le deja espacio al subjetivismo, a la unilateralidad ni al idealismo individualista en la conspiración contra las clases explotadas. En su conspiración de adulteración, falsificación, tergiversación y ocultamiento de las causas y fuerzas motrices fundamentales de la historia, que aun con todas las derrotas y lecciones que la revolución le ha infligido con carácter de algo jamás conocido, siguen afirmando que son las grandes personalidades, los individuos geniales y los héroes individuales los que hacen y renovan la historia. Por lo que el materialismo histórico marxismo-leninismo establece que los individuos o personajes juegan y pueden desempeñar un importante papel complementario en el curso progresivo de la historia solo y únicamente cuando logran identificarse y hacer suya la justa idea irrefutable de que la fuente de poder transformador y revolucionario es de las masas populares, sobre todo de los trabajadores y obreros en particular, en los tiempos actuales como en todo lo largo y ancho de la historia universal. Es una cuestión fácilmente de comprobar lo que toda la ensarta de falacias e invectivas del imperialismo y los renegados revisionistas khrushchevistas contra Stalin y el socialismo no se corresponden con la realidad de los hechos sustentados en datos concretos y cifras comprobables. En primer lugar, basta y sobra verificar lo que era Rusia en el zarismo como cárcel de países y pueblos para el 1917 y que era la URSS
al momento de la muerte de Stalin, a los 37 años del triunfo de octubre del 17 y a los 30 años de la dirección y mando del generalísimo del socialismo y la revolución mundial José Stalin en el año 1953. Tal vez lo más ilustrativo para la verdad histórica sea, por un lado, la opinión del más encarnizado de los enemigos del socialismo y de la Unión Soviética en el campo del imperialismo, como lo era el general y estadista inglés Winston Churchill, respecto al papel histórico de José Stalin. El escenario fue la reunión de todo el mando aliado del imperialismo occidental con el mando de la Unión Soviética, representado lógicamente por Stalin. Dicha reunión se efectuaba en Yalta, ciudad ubicada en Crimea, en la costa septentrional del Mar Negro. Todos los llamados a asistir ya estaban sentados en sus lugares correspondientes. El último en hacer acto de presencia fue precisamente Stalin. Y cuando éste con su imponente figura hizo entrada, Winston Churchill, general de generales imperialistas, se paró como un resorte de su asiento e hizo el saludo marcial a Stalin, que recién acababa de entrar al salón de la conferencia de Yalta, y acto seguido todos los demás presentes hicieron lo mismo que había hecho Churchill. Más adelante, los acompañantes e integrantes de la comitiva de Churchill, en un descanso, quisieron conocer, llenos de curiosidad y asombro, por qué Churchill, un reconocido recalcitrante anticomunista y opositor a la Unión Soviética, rindió honores de forma tan explícita nada menos que a José Stalin. Y Churchill, con toda serenidad y compostura, le ofreció a sus interlocutores la siguiente concreta y concisa respuesta. ¿Y cómo no hacerlo ante el hombre que encontró a su país, Rusia, con arados de madera tirados por bueyes y la ha convertido en apenas 25 años en una potencia atómica de primer orden en la escala mundial? Una respuesta así de lacónica, pero de tan sólido e indiscutido contenido y significado, y sobre todo dada por Winston Churchill, es lo más ilustrativo, por exacto, que se puede afirmar evaluando con juicio ecuánime y sincero la irrepetible hazaña de Stalin como estadista único. Si la pandilla de renegados revisionistas traidores de Khrushchev y Brezhnev hubiesen podido hacer un ponderado y válido balance de la obra y los aportes de Stalin desde el concluyente saldo final establecido por Churchill, indudablemente que hubiesen tenido que pasar a reconocer hazañas particulares de este jefe del proletariado revolucionario mundial, del que ni sus más obcecados detractores han podido vincularlo al afán de acumulación de riquezas ni de avaricia, cuya frugalidad y dedicación al cumplimiento irrestricto de sus responsabilidades y obligaciones nacionales e internacionales, como de dedicación a las tareas teóricas, político-prácticas, tácticas y organizativas del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, como del Movimiento Comunista Internacional, empeñado en el ejercicio del más absoluto y desinteresado internacionalismo proletario y de apoyo y solidaridad a todos y cada uno de los pueblos, países y naciones subyugados y en lucha por su autodeterminación, su soberanía y su independencia, sin demandarle entrega ni sumisión, Stalin, José Vissarionovich, fue ejemplo no sólo de jefe y dirigente, como de militante comunista bolchevique a toda prueba. Fue un genio militar del que el héroe soviético y ruso Kalashnikov, uno de los inventores de armas de fuego de esos que no se repiten porque su molde era único
y se rompió al momento en que naciera, expuso en la última conversación en que participara sobre el triunfo de la Unión Soviética y el Ejército Rojo de la Unión Soviética, sobre la agresión e intervención de los países nazifascistas encabezados por la Alemania de Hitler, la Italia fascista del duce Benito Mussolini, bendecida e instigada por el cártel de los genocidios y crímenes masivos de seres humanos con carácter de asesinatos de lesa humanidad y sus correspondientes alias papas Pío XI y Pío XII, los alias papas de Mussolini y de Hitler respectivamente, dijo lo siguiente: todos íbamos llenos de la más alta conciencia socialista proletaria al frente de guerra para defender al pueblo socialista soviético y a nuestra madre patria, la Unión Soviética, y luchábamos, combatíamos, muriendo y saliendo airosos bajo el grito de ¡viva el camarada Stalin! ¡Viva el socialismo y viva la Unión Soviética! Stalin era nuestra bandera y nuestro guía. Solo ingratos y traidores no son capaces de admitir y reconocer que él fue nuestro aliento y esperanza de vencer al nazifascismo. Quien habla de errores e inconsecuencias de Stalin está hablando movido solo por las perversas pasiones y las peores de todas, la ingratitud. Yo llamo a las nuevas generaciones de jóvenes rusos a no olvidarlo ni a irrespetarlo jamás. Kalashnikov, que es el creador del fusil de guerra más apreciado por su calidad y durabilidad, fue tan desinteresado y de un desapego total a los bienes materiales que supo patentizar dicha arma como las otras que diseñara a nombre de Rusia, hoy Federación Rusa de Naciones, para que los imperialistas y capitalistas no se adueñaran de ella, convencido de que Rusia, más temprano que tarde, restablecerá el socialismo y volverá a reinar la igualdad entre los ciudadanos sin explotadores ni explotados. Los imperialistas, los jesuitas y clericales, como todos los reaccionarios y representantes de las clases medievales y feudales explotadoras y opresoras, siempre acuñaron el odio más acérrimo contra Stalin, pintándolo como un monstruo, un brutal y torpe sujeto, ignorante y palurdo. No obstante, todo ello es lo más distante de la verdad y la realidad que fue y significa aún Stalin. Para los que por desinformación desconocen su nivel y formación, cabe subrayarse que José Stalin fue un intelectual socialista de un aval cultural universal que hasta los más eruditos de hoy día se les quedan chiquitos. Cabe decirse que cuando Lenin, tenido por el genio más acabado del siglo XX, conoció sus escritos y ensayos sobre lingüística y las cuestiones nacionales, quedó de tal manera impactado que le comentó a sus más allegados que deseaba conocer a ese talentoso e inteligente georgiano capaz de elaborar tan portentosos estudios sobre dichos temas tan complejos y difíciles. Stalin es el autor de la historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, manual de estudio y referencia para el conocimiento y adiestramiento en el dominio del marxismo-leninismo, así como autor de Cuestiones del leninismo y Fundamentos del leninismo. Compendio, por otra parte, del materialismo histórico y dialéctico, lecciones sobre el camino de octubre, estrategia de los planes quinquenales, que con la mecanización y socialización de la agricultura en apenas 9 años, la Unión Soviética, que tenía de 100 a 200 años de retraso con respecto a los países imperialistas de Occidente, se puso a nivel de estos y a muchos los sobrepasó.
y es que de ese logro dependía que la Unión Soviética pudiera o no resistir, enfrentar y salir victoriosa de la inexorable guerra de agresión, intervención, destrucción y extinción total que la Alemania nazi y la Italia fascista, junto a sus perros falderos de presa de Japón y España, Toho y Franco respectivamente, habrían planeado contra la Unión Soviética, y habiéndola iniciado en 1929, para el 1938, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, bajo el mando de Stalin, ya había alcanzado el nivel de desarrollo tecnológico de los países imperialistas más avanzados de Occidente, gracias y por lo cual pudo salir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas victoriosa y fortalecida de la Segunda Guerra Mundial, aun y cuando las hordas hitlerianas y musolinistas con sus aliados causaron la muerte de más de 30 millones de ciudadanos soviéticos, lo cual no impidió la victoria en la guerra patria y por el socialismo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.